Probando. Probando, 1, 2. Probando, 1, 2. Probando. ¿Escuchan? Buenas tardes. Agradezco mucho a las hermanas que me permiten estar con ustedes esta tarde con este tema intitulado Vida en el Mundo y Vida en Gracia. Yo pensé que este tema era interesante porque ustedes son laicos, son amigos de esta casa y les importa la parte espiritual. Y como ya han notado, vivimos en una sociedad que nos orienta mucho al materialismo, a la conquista de la fama, del prestigio, a los placeres, y nos olvidamos bastante de lo que es la parte espiritual. Podemos hablar de inversiones, de estudio, de trabajo, que está bien, pero a veces poco hablamos de la santidad, poco hablamos de lo que es nuestra vida en Dios. Quisiera recordar esa cita hermosa de Génesis en la que el Señor dice que Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. O sea, una cosa que me interesa a mí ayudar a tomar conciencia es de que somos cuerpo y alma espiritual y que en este aspecto físico, biológico que nosotros tenemos, somos también esencia espiritual. O sea, a pesar de nuestras miserias, tenemos algo de esa divinidad. O sea, nosotros vamos a morir y nuestro espíritu va a quedar. Yo vengo del ateísmo, yo no creí en Dios. Estudié en Europa, he nacido en Bolivia, pero mi padre era diplomático, estudié afuera. Y mi sede principal fue Italia y también Alemania, como ya profesor universitario, director de una clínica, y viajaba muchas veces a Londres, al Instituto de Psiquiatría, como visitante. Y un día, antes de entrar al hospital, Londres a las 3, 4 de la tarde es muy nublado, es casi oscuro ya en el invierno, y un señor de unos 60 años que quería ingresar a la clínica, pues tuvo un accidente y fue atropellado por un coche. Estaba entrando a la clínica, entonces la asistencia fue inmediata para este señor. Lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, él murió. Y esas clínicas tienen un tanatorio en la parte inferior y fue llevado al tanatorio y el cirujano dijo: llamen a sus familiares. Pasarían unas 4 horas y del tanatorio se escucha la voz de alguien que gritaba: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Obviamente todos se alarmaron y llegaron a la cuenta donde él estaba, al tanatorio, y bueno, pues él dijo: ¿por qué me tienen acá? Y todos decían: pero tú te has muerto, ¿cómo estás gritando? Entonces lo pusieron en una camilla, a la sazón ya llegó sus familiares, y vuelvo a insistir, yo era ateo en esa época, no creía en Dios. Entonces él dice: yo quisiera por favor que llamen al médico pelirrojo que tanto ha hecho para ayudarme. Entonces el médico le tomó la mano, le dijo: yo soy el médico pelirrojo que te ha estado curando, pero tú te has muerto y no entiendo por qué estás hablando ahora. Ay, doctor, yo he visto todas sus fatigas, muchas gracias por ayudarme. Y luego dice: y quisiera agradecer a la enfermera, esa gordita que corría tanto buscando tijeras, vendas, llamando a otros doctores. Yo soy la gordita, le dice, aquí estoy, y también le tomó la mano. El hermano del enfermo, del accidentado, estaba a su lado con los familiares y dice: hermano, ¿por qué hablas del pelirrojo? ¿Por qué hablas de la gordita si tú eres ciego de nacimiento? Entonces él dijo: el momento en el que yo morí, yo sentí que algo salió de mí. Y desde la plataforma superior yo podía ver todo lo que estaba ocurriendo
por eso vi al doctor pelirrojo y a la enfermera gordita. En ese momento él seguía ciego, obviamente, pero esto me quedó muy marcado en mi mente. Yo tendría en esa época unos 23 años, era universitario y pues pienso que es una experiencia interesante de cómo la naturaleza espiritual se puede manifestar. Entonces nosotros tenemos esta naturaleza espiritual. El Señor dice, díjoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y vio Dios que todo cuanto había hecho estaba bien. O sea, el mundo que nos entrega estaba bien diseñado y entrega al hombre para que el hombre tenga su dominio. Y el hombre ha hecho estas cosas que son maravillosas. Ustedes tienen un país muy bello, muy bendecido y son ciudadanos responsables en general. Pero también con los años el humano ha hecho esto. Hemos contaminado el ambiente, nos hemos inventado muchas cosas malas, como el aborto, como la eutanasia. Y pues hoy, en estos minutos, estamos sufriendo sequías, incendios, sismos. México todos estos días está teniendo unos sismos inexplicables. Y entonces es como si la naturaleza se hubiera rebelado contra nosotros. Y desde el punto de vista de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, la antropología, hay muchas versiones. Stephen Hawking decía que no existe Dios, que en el universo no hay espacio ni para Dios ni para milagros. Para muchos venimos del mono, Dios no tiene ningún espacio en la naturaleza. Y pues vamos construyéndonos unos ídolos, que puede ser el dinero, la fama, el prestigio, el sexo. Se hace tanta violencia por tener poderes. Yo viví en Roma cuando un líder de Nicaragua llegó. Él tendría unos 30 años y la gente lo respetaba mucho. Era el líder Ortega porque él había peleado contra la dictadura de Somoza. Y de repente vemos que él se ha vuelto más dictador que el que él quiso superar. Entonces tú te preguntas, ¿por qué los hombres hacen cosas que no convienen? Ustedes son vecinos de un país que hasta ahora tienen casi 6 millones de personas que han abandonado el país. Y uno no piensa y dice, no sé si lo estoy haciendo bien. Si la gente se va del país quiere decir que no lo estoy haciendo bien. Pero no tenemos crítica, no tenemos una visión de las cosas. Y en este momento sufrimos una pandemia que, aunque se ha relajado un poco, ha dejado secuelas muy dramáticas en la salud mental, en el corazón, en los pulmones, en el estilo de vida. Y todavía hay variantes, como podemos hablar de la viruela del mono. Y sobre esa situación delicada empieza una guerra, una conducta bélica muy dramática que está matando gente. Ahora que el presidente Putin ha indicado de que va a llamar a 300.000 personas a la reserva, anteayer en internet ciudadanos rusos jóvenes decían, aconséjenos cómo rompernos un brazo, una pierna, para no tener que ir a la guerra, cómo podemos mutilarnos. Y muchos se han escapado, a la frontera han llegado ya 10.000 jóvenes en un solo día, porque no quieren ir a pelear. ¿Por qué voy a ir a una guerra? Entonces, ¿te preocupa que las personas... ¿Aló? Hola. Hola. No hay sonido. Hola. Hola. Probando 1, 2. Probando 1, 2. Preocupa que existan actitudes que van deteriorando el equilibrio de las personas, de las sociedades. Yo hago mucha investigación para actualizarme en mis libros. Para el libro Cuando la palabra sana, hice muchas encuestas en Latinoamérica y en España
Y en estos últimos 3 años he tratado de obtener, gracias, un perfil de lo que es el entorno que ahora nos rodea. Este es un entorno que ustedes deben tener en cuenta, porque esto es lo que ahora está influenciando nuestro pensamiento y nuestra conducta. Primero, vivimos una actitud de liberalismo que solicita gran permisivismo y mucha tolerancia. Ahora, todo es bueno. Si tú quieres drogas, toma drogas. Tú quieres vivir tu familia así, la haces. Quieres ser hombre o mujer, tú decides. O sea, ya no queremos respetar las normas de la naturaleza y mucho menos las normas de Dios. Y estas son tendencias fuertes. Ustedes lo han vivido cuando alguien, si ustedes dicen, no, yo no puedo quedarme a ver fútbol porque me voy donde las madres a escuchar la misa, y te dicen, pero déjalo, no seas beato, ¿por qué tienes que hacer esto? O sea, la gente no comprende cuando uno quiere vivir sus valores y sus principios, y te dicen que tu Dios se tiene que actualizar o tu iglesia también, porque quieren que seamos igual debemos que ser comprensivos, tenemos que respetar la dignidad de las personas y sus decisiones, pero eso no quiere decir de que yo me convierta en un cómplice de una sociedad que rompe todos los valores porque debemos satisfacer los caprichos individuales de cada sujeto. Luego tenemos un ambiente donde los principios éticos y morales también son muy cuestionados. En estos centros de totalitarismo, la injusticia y la corrupción son muy vigentes, y en el ambiente político se han inventado con gran celeridad la posverdad. O sea, los políticos, ciertos políticos te pueden decir muchas mentiras para conmoverte, para lograr un voto, y cuando ya han triunfado te dicen la verdad y tú te arrepientes de haber votado por ellos. Porque ha ocurrido con el tema del Brexit en Gran Bretaña, donde el primer ministro Johnson dijo muchas mentiras solo para que la gente apoyara su salida de la Unión Europea, Gran Bretaña, y cuando ya ha logrado su objetivo, recién ha dicho, en esto yo he exagerado, esto no era verdad. Entonces da pena que no podamos confiar en estos personajes políticos a los cuales se les entrega la administración de un país. La ausencia de Dios cada vez es más intensa, porque en el ambiente científico 60% de los grandes científicos no creen ni en Dios ni en la naturaleza espiritual. Y en lo que es el ambiente, digamos, cotidiano, las gentes se inventan ídolos, dioses, nuevas tendencias, metafísica, nueva era, que te hace muchas propuestas. Hay una propuesta muy fuerte para decirte de que tú eres tu propio Dios y no necesitas más. Y tenemos estas bases de la pandemia y el belicismo que está preocupando mucho a la humanidad. Entonces, en este entorno, tú te dices, ¿dónde está Dios? ¿Qué lugar tiene el Señor en nuestras vidas? Quisiera invitarles a que tengan abiertas sus mentes a lo que es el nuevo orden mundial. Tu grabación es privada, solo para ti, por favor. Hay un nuevo orden mundial donde poderosos del mundo están creando una influencia política, influencia económica, social, antropológica, hasta dentro de la iglesia. ¿Quiénes financian esos movimientos pro aborto, de liberalismo, de igualdades? Hay gente muy poderosa, por eso tienen ustedes que estar atentos. Por ejemplo, aparece la noticia de un sacerdote pedófilo, y todo el mundo se entera de ese sacerdote pedófilo. Yo tuve un caso en República Dominicana, pero fue en todo el mundo. Y matan a 10 sacerdotes, violan a unas monjas, asesinan a unos religiosos, y eso no es noticia. No es noticia que un sacerdote muera mártir, o tantos.
Porque hay una mente, hay varias mentes que quieren debilitar el pensamiento cristiano. Y sobre todo el pensamiento cristiano, porque es el que más sostiene los valores de la familia. Ustedes han tenido papás, como seguramente yo también, que vivimos en familias donde nuestra familia se llamaba nuclear. Nuclear quiere decir que yo vivía con mi papá, mi mamá y mis hermanos y mis abuelos, y muchos de sus papás y abuelos también. Eso era la generalidad en el ambiente occidental. Pero hoy en el mundo, solo 9% de la población en el occidente vive en familias nucleares. Hoy el divorcio, la unión libre y todos los otros fenómenos han debilitado la familia. Ustedes, estoy seguro, ayer hablaba con una joven que tiene unos 33 años y me dijo: todas mis compañeras que salieron conmigo del colegio y de la universidad están divorciadas, todas. Entonces esto debilita la sustancia. Yo les invito a que algún momento lean el pensamiento social de la Iglesia, donde da una de las definiciones más hermosas de familia, donde dice que la familia cristiana es el centro donde uno aprende a amar y a ser amado, donde vive los valores cristianos en un lugar que le garantiza la permanencia del Padre, del Hijo, junto a sus hermanos. Qué bonito vivir en una familia completa, donde yo no tengo miedo que mi papá se vaya con otra, ni mi mamá tampoco. Y eso es muy importante porque los hijos quieren seguridad, los hijos quieren vivir en un ambiente sólido, sabiendo que al volver a casa sus papás lo están esperando. Entonces, este ambiente, ese poder, quiere gobernar sobre los gobernantes. Quieren regalarte todos tus placeres para que tú, conforme con tus placeres, aunque sea droga, no molestes a nadie. Te usan mucho tu experiencia emocional. Yo he visto, por ejemplo, cómo la gente que dice tenemos que apoyar el aborto porque hay muchas mujeres clandestinas que van a abortos clandestinos y mueren, y te ponen unas cifras totalmente exageradas. Hermanita, te rogaría que no grabes, por favor. Tienes mis libros y videos para esto. Es que cuando me graban no puedo decirles muchas cosas porque se extiende y quisiera ser más íntimo con ustedes. Entonces, creo que es muy importante que seamos críticos porque hay un ambiente delicado que está socavando tus principios, y si tú vienes a esta casa es porque te importan los valores espirituales. Hay un manejo de la posverdad, de la desinformación. Al Papa le hacen decir muchas cosas que el Papa no ha dicho. Y van cuestionando, y muchas personas no se preocupan de ir a la base de dónde sale esa información. Y esto permite de que pues las personas le atribuyan al Papa cosas que no ha dicho. A mí me escriben: doctor, ¿ha dicho esto el Papa? Yo voy a las fuentes y nunca las ha dicho. O como también, por ejemplo, de Darwin, dicen Darwin hizo toda su teoría para negar a Dios. Mentira. La segunda edición de su libro El origen de las especies, en la página 490, dice: y todo se hizo por la voluntad de un creador, solo que esa edición no la quieren utilizar. Entonces, como católicos, el padre hablaba hoy y decía en la misa que somos bastante tibios. Y realmente ustedes son un hermoso país católico, pero vale la pena encender un poco más de fuego para ser más críticos, más luminosos con todo lo que ustedes quieren hacer y servir. Y hoy hay muchas fuerzas de coalición. Por ejemplo, ustedes han visto, empezó la guerra y obviamente era justo ayudar al más débil, pero esas ayudas no son gratuitas. ¿Sabes cuánto cuesta la guerra de Ucrania? Cada día, Rusia-Ucrania, $1.000 millones al día. Con todo lo que se ha gastado, no habría un solo pobre en el mundo. Para armamento hay, miren cómo las ayudas fluyen y fluyen y fluyen,
Pero acá los hambrientos, los pobres, los menesterosos, los analfabetos siguen pobrecitos, porque la guerra y el armamento produce. Esas ayudas no son gratuitas, eso hay que pagar. Estados Unidos invadió la primera vez a Irak, e Irak hasta ahora sigue pagando todas las armas y todos los costos que ha tenido Estados Unidos al invadirlos. Entonces las cosas tenemos que verlas desde otros puntos de vista, porque hay muchas influencias de las que no estamos conscientes. Por ejemplo, ahora van a empezar a escuchar una palabra que es transhumanismo. Transhumanismo quiere decir de que el humano va a vivir experiencias que van más allá de lo humano. Por ejemplo, tú no hablas varios idiomas, yo te voy a hacer un chip y te lo he de incrustar en tu cráneo y tú vas a poder hablar varios idiomas. Y tú no tienes una novia, yo te voy a poner un chip y vas a tener unas visiones de las mujeres más hermosas y así no vas a necesitar de otra persona. O sea, se está creando un mundo que va más allá de Dios y más allá de nuestra naturaleza. La promesa es que como te van a cambiar tus baterías, vas a poder vivir 100 años, 150 años, y pues siempre va a haber un chip para resolver tus problemas. Pero obviamente eso no quiere decir que eso es fácil hacer, pero sí hay muchos ensayos. Justamente ahora se ha frenado a unos médicos que querían hacer unos experimentos para cruzar los genes de animales con humanos. Eso éticamente se ha prohibido en muchos lugares, pero cada vez hay nuevas tendencias para volver a hacerlo. O sea, en el fondo yo quiero hacer un mundo a mi capricho. No queremos respetar, yo te doy un mandamiento, que se amen los unos a los otros, no darás lugar, no pondrás a nadie delante de mí. No queremos un Dios, queremos una gran independencia. Y obviamente para el ateo que no cree en Dios, pues esto les resulta mucho más fácil. Entonces creo que al proponerles y decirles mundo y vida en gracia, les estoy diciendo ¿qué podemos hacer para que podamos encontrar un rumbo? Ustedes no son políticos seguramente y no van a salir a la calle a pelearse con nadie, pero son gente católica y como gente católica pueden ponerse de rodillas y hacer oraciones muy poderosas. Hay muchos santos que nunca han salido de su casa y han evangelizado en todo el mundo, porque Dios hace sus obras, entonces de eso se trata. Yo les propongo el término transformación interior para explicar de que tú estás en un mundo y tienes que optar qué vas a hacer. ¿Vas a entregarte a un mundo ciego y a conquistarlo como quieras? ¿O quieres vivir en el mundo y darle un lugar a Dios? O sea, tú tienes que optar y decidir. Entonces, yo escribí un libro que ya tiene 19 ediciones y lo digo porque da respuestas a muchas situaciones. La transformación es un camino que tú puedes seguir en el mundo, trabajando, estudiando, bailando, alegrándote, casándote, pero iluminado por Dios. Yo no estoy diciendo que seamos unos insípidos, aburridos, sino que seamos personas alegres en este mundo, que damos respuesta a las necesidades humanas, sociales, políticas, económicas, pero dentro de un valor cristiano. Entonces, la transformación es un camino que lleva a la unión con Dios. Es un camino gradual. A veces la gente se entusiasma y quiere cambiar en un minuto todo. Tenemos que hacer cambios graduales y no hacer saltos. El fumador que dice yo fumo 50 cigarros al día, desde hoy ya no fumo ni uno, y a los 3 sigue fumando. Entonces, cada uno de nosotros conoce cómo somos, qué tenemos, y sabemos que muchas cosas son nobles virtudes y cualidades que tenemos que podríamos nosotros fortalecer, darles fuerza. Pero también hay otras debilidades que no nos convienen. Hay gente adicta a las drogas, hay gente que tiene muchas debilidades conductuales, morales,
Y hay que corregir porque eso no te eleva hacia la santidad. Entonces, hay un término, ¿cómo voy a vivir esta vida en gracia en el mundo? A través de algo que se llama la vida devota. Es un término que yo me he prestado de San Francisco de Sales. Él tiene un libro escrito que se intitula La vida devota. Y la vida devota, según San Francisco, incluye que la devoción es una virtud grata a Dios que presupone el amor a Dios. Aquí están estas hermanas que abren su casa para todos nosotros por amor. Y ustedes vienen acá para compartir ese amor. Es hermoso que ellas digan, mi corazón está abierto para todos ustedes, en este caso el corazón de la hermana Alicia, y ustedes vienen a hacerse abrazar por ese amor. Pero el resultado es que tú vayas a tu casa y lleves ese amor a tu casa. Yo he escrito este libro de la transformación interior porque veía que habían católicos que iban a misa, escuchaban del amor e iban a su casa a pelear. Y sus hijos me decían, mi papá va a la iglesia todos los días y pelea todo el tiempo en la casa. Entonces nosotros tenemos que ser un testimonio vivo de lo que nosotros aprendemos y hacemos de la palabra algo vital para nosotros. Entonces la devoción es un carisma, es una gracia, es un don que nos permite vivir de otra manera. Yo he venido a su país tal vez unas 40 veces y he dictado conferencias, creo que en todas las ciudades más grandes. Y viajando por todo el mundo, acabo de estar en Norteamérica, México con ustedes, me voy a Bolivia pasado mañana, me voy a Chile, a Paraguay, vuelvo a México, me voy a Europa, me voy al África, esa es mi vida. Entonces uno va viendo cómo es la gente. Su país es un país con mucha sensibilidad espiritual. Entonces, si para ustedes el espíritu es importante, qué hermoso construir una familia cristiana, porque de tu familia cristiana van a salir hijos cristianos, ciudadanos nobles, políticos comprometidos, médicos sanos, abogados honestos. No tienes que pensar que eres un pequeñito que vive en una esquinita. Todo lo que tú haces es importante, porque lo que tú haces afecta a los demás. Yo he vivido en Alemania muchísimos años. En Alemania nadie tira un chicle a la calle. Y si tú tiras un papel, no va a faltar alguien que te vea, lo levanta y lo tira al basurero. O sea, tú vas a ese país y parece que esta mañana lo han pintado, porque en las paredes no hay un solo escrito que diga algo. Todo es limpio, todo es ordenado, porque es la mentalidad, son los principios. Entonces nosotros tenemos otra mentalidad. Para mi libro, Cuando la palabra hiere, yo fui a encuestar gente en Corea. A los coreanos les preguntaba, ¿qué palabra te duele más? Y el coreano decía, lo que más me duele es que me digan que soy un incapaz. A él no le gusta al coreano, eres un incapaz, puedes renunciar a su trabajo, irse ese rato del trabajo si es incapaz. En Alemania, si tú le dices a un niño, du lügst, en alemán quiere decir tú mientes, el niño llora, dice, nein, nein, ich lüge nicht, no, yo no miento. Entonces vine a Sudamérica a hacer los estudios y le digo, tú mientes. Yo soy un mentirosito, doctor, yo soy un mentirosito, doctor. Y su papá me dice, sí, es bien mentirosito, mijito, ja, ¿no? Se reían, se mataban de risa de lo que otro lloraba. Entonces es así como nosotros formamos nuestros valores, si es que las personas viven de una cierta manera. Entonces cuando tú entras en la vida devota, ocurre algo muy interesante. La persona que le importa el mundo devoto busca un camino de perfección, quiere algo mejor, quiere algo más. Y la persona se vuelve ágil en el tema espiritual, le gusta, tiene lucidez para hacer las cosas. Vamos a hacer un retiro, lo haremos. Se acerca Corpus Christi, vamos a hacer un programa, lo haremos. Vamos a grabar un disco, lo hacemos. Te vuelves ágil porque crees en el valor espiritual y quieres ser tú una antorcha que ilumina todo ese contexto. Lo haces pronto, inmediatez, y te elevas. Ves cosas que otros no ven.
Yo he estado estos días en su país, ya creo son 10 días en varias ciudades, y yo veo médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, celosos de su fe, la cuidan su fe. Y los obispos que dicen, doctor, ¿puede volver? Queremos hacer un congreso eucarístico, ¿nos puede hablar de esto? O sea, yo veo mucha luz en medio de ustedes. Hoy es domingo, ustedes podrían estar haciendo otras cosas y dicen, no, este tema me interesa, porque ustedes tienen una afinidad espiritual. Entonces eso no tienen ustedes que anular, tienen que hacer ágil para que se eleven. El fruto de una vida devota es que te elevas, y al elevarte puedes ver las cosas desde encima y decir, esto necesita solución. Veo que mi hijo ya no va a misa el domingo, tengo que hablar por qué y voy a ir con él otra vez. La gente mayor me dice, doctor, es que mi hijo ya es mayor y es universitario, ya no cree en Dios. ¿En qué momento dejó de creer? Porque tú te descuidaste. La Universidad Católica aquí hizo una encuesta en Medellín y dijo de que los papás de los hombres que tenían entre 30 y 40 años educaron profundamente a sus hijos en su fe, pero ahora los papás que tienen entre 30 y 40 no tienen el mismo celo para educar a sus hijos, entonces se debilita la fe. Esto significa que nosotros debemos cuidar esa vida espiritual, y este círculo, la oración, los sacramentos, las lecturas espirituales, el servicio a la gente, son elementos que hay que incorporar en la vida. O sea, ustedes han venido a esta reunión y no es una reunión académica, no se termina con 4 conceptos, mira lo que dijo el doctor. Tienes que hacer vida lo que tú estás escuchando y tienes que profundizarlo. Yo he dictado hasta ahora más de 3.800 conferencias en el mundo, tal vez ya 4.000. Y mi experiencia es de que a mis reuniones, por ejemplo, donde hay un retiro espiritual, donde hay un taller, donde voy a trabajar un día o 3 días o 5 días, de todas esos miles y miles de personas que me han escuchado, no son ni 50 las que me decían que leían la Biblia o el catecismo de la Iglesia Católica. El católico no es un hombre que esté informado en la Biblia y en el catecismo, no leen. Entonces, ¿cómo vas a amar a alguien a quien tú no conoces? ¿Cómo te vas a formar en esa riqueza? ¿Qué es el carisma? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Estos días tuve unas pláticas con jóvenes en Yopal, y yo les decía, ustedes son jóvenes estudiantes, todos deberían ser los mejores amigos del Espíritu Santo, porque en Él está la luz, en Él está el conocimiento. Él te ayudaría a elaborar tus respuestas cuando das un examen, te ayudaría a aprender mejor, pero no lo tomas en cuenta. Entonces, por eso nosotros nos equivocamos. Si el presidente Putin tenía al Espíritu Santo en su vida, no declaraba la guerra, porque el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Si tú vas a regresar esta tarde a tu casa y encuentras el amor, la paz, la armonía, el Espíritu Santo está en tu casa. Pero si tú vas a encontrar el malestar, la discusión, los conflictos, el adulterio, el Espíritu de Dios no está en la casa. Entonces, por eso estos momentos de reflexión son importantes. Aplaudo tanto que las hermanas tomen estas iniciativas para ofrecerles esto y que ustedes acepten, porque son instantes de crecimiento importante. Tú tienes una razón inteligente, tienes unas emociones, tienes un instinto, tienes un cerebro con unas 600 bases anatómicas importantísimas que te permiten ser lo que eres y hacer lo que quieres hacer. Pero esta razón humana, esta naturaleza necesita la unción del Espíritu Santo. La unción es la bendición, es la luz, es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y yo me asusto, yo he sido ateo hasta los 44 años, o sea, hasta hace poco, y yo
me asusto y digo, ¿cómo he podido vivir yo sin Espíritu Santo tantos años? Yo no he hecho el mal a la gente, he estudiado neurociencias, neuropsicología para ayudar a la gente, pero no lo hacía en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo decides casarte, formar un hogar, tener hijos, hacer una empresa, cambiar una ciudad a otra, sin consultarle al Espíritu Santo? Vivimos como huérfanos, como ignorantes, teniendo como padre al más poderoso y como orientador al más sabio del universo. Y no vamos a esas fuentes, por eso nos equivocamos. Y escuchamos estas versiones del mundo donde nos cuentan muchas cosas e ignoramos a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Yo me atreví a escribir un libro sin ser teólogo. Obviamente he estudiado muchísimo porque me tardó 11 años y medio hacer este libro y tuve que estudiar griego bíblico para poder entender las fuentes. Me atreví a escribir por esa ausencia, por esa lejanía. He consultado unos 300, 400 títulos y muchos libros se intitulan Al Dios desconocido, el Dios sin nombre, el innominado. O sea, Jesús dice, es necesario que me vaya y les enviaré el Paráclito. Él les recordará lo que yo les he enseñado. O sea, el Señor se marcha, escuchen este instante, el Señor está en la cruz, dice, todo está cumplido y entrega su espíritu, muere y entrega su espíritu. O sea, la segunda persona ha muerto, entrega para enviarnos a la tercera y la ignoramos. Y no estamos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder, es fuerza, es conocimiento, cambia las cosas. Yo no tengo dones para nada, yo solo estudio y hablo. Pero ocurren cosas interesantes cuando se habla de la unción. Estoy en Guatemala. El obispo, un hombre muy noble, que ha muerto lamentablemente, me dice, doctor, quiero que usted dé la conferencia el Día de la Misericordia en la catedral. Tendremos 1.500 a 2.000 personas. Yo voy a dictar la conferencia y mientras estoy hablando, un hombre del público empieza a gritar, yo escucho, yo escucho. Claro, interrumpía. Entonces le dicen, Señor, por favor, cálmese. Todos escuchamos. Yo escucho, yo escucho. Entonces un sacerdote, que era el que organizó la conferencia, va y le dice, hermano, por favor, cállate. Todos nosotros escuchamos. Yo escucho, yo he venido sordo, yo soy sordo, pero ahora escucho, ahora escucho. Se sanó durante la plática y por eso él estaba así desesperado y excitado. Entonces te sorprende que ocurran esas cosas por esto. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Tiene que suceder algo, pero no sucede entre nosotros por nuestra tibieza. Ahora, yo que viajo por el mundo, he visto maravillas en su país, maravillas. Esta fundación es una maravilla. Yo no conozco otras cosas parecidas en ciertos lugares. Entonces, si tú te afinas, si tú vives en un país sensible a la parte espiritual y te abres a esta dimensión, podrás hacer muchas cosas para tu bien, para la gloria de Dios y para bien de tu prójimo. Yo he querido en la carátula de mi libro, Cita en el Jordán, poner unos ojos, porque la gente se ha quedado con la idea de una paloma, con la idea de unas lenguas de fuego. El Espíritu Santo puede mostrarse como viento, como tormenta, como ruido, como paloma, como fuego, pero no es una paloma. Es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad y te entiende y ha sido enviado para guiarte. Escuchen esta cita, no salgan de Jerusalén,
porque cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos. Esa es la unción que nos estamos perdiendo por no detenernos un momento y hablar con el Espíritu Santo. Y ahora van a comprender algo que seguramente muchos no conocían. Si Jesús está pasando por la calle, y yo estoy aquí peleando con mi mujer, porque me ha traído a la suegra a la casa, mentira, es broma. Entonces Jesús escucha mi grito y Él entra a la casa y dice, ¿qué sucede, hermanos? Pero si yo no le abro la puerta, se mete por la ventana, o si no, por la chimenea. Jesús es metiche. Él va a buscar la oveja perdida, se gana problemas, Él ha asumido los pecados. Él no ha sido asesinado, Él se ha ofrecido para morir por nosotros. Entonces Él se busca líos por nosotros. El Espíritu Santo tiene otra personalidad. Es un señorito muy fino. Él está pasando por la casa, escucha la pelea y se queda en la puerta y empieza a enviarte toda la unción para que tú dejes de pelear. Él te inspira, Él te sopla, te hace sentir calor, te hace sentir un temblor, te hace sentir un perfume. Él trabaja desde afuera porque Él espera tu voluntad y no se mete a la casa, sino que espera que tú por dentro le abras la puerta. Entonces, si nosotros no le hemos dicho, Espíritu Santo, toma la llave de mi corazón y dispón, está en tu puerta 40, 50 años esperando que le abras la puerta. Por eso es que no conocemos experiencias en las que tú dices, esta es la acción del Espíritu Santo. Yo he estado con el médico al que le ha ocurrido, que estaba haciendo su primera cirugía, solo, y tuvo un grave problema que nunca había visto. La medicina es así, no es ciencia exacta. Y mientras estaba operando, él pidió que su hermano le tomara fotos de recuerdo de su primera cirugía. Entonces, cuando él estaba operando y se encontró con el problema, le invocó al Señor, Señor, que mis manos sean tus manos, ayúdame por favor. Y el hermano le tomaba las fotos. Cuando terminó todo bien, vieron las fotos, era Jesús en persona que estaba operando. Porque Él invocó esa presencia y el Espíritu Santo se encargó de eso. Tengo un caso dramático, al final les voy a hablar de la oración de intercesión, orar por los pueblos, orar por la gente. Es un predicador de Brooklyn que tiene su hijo de 20 años que se ha ido a vivir de mala manera. Drogas, mujeres, desorden, 2 años. El papá, un noble misionero, y su esposa, todos los martes se reunían a hacer oración de intercesión por la gente. Y esa noche martes dice uno, hoy vamos a rezar por nuestros hermanos vietnamitas que han venido a pedir refugio a Nueva York. Se para una mujer y dice, no hermano, no vamos a orar por ellos, vamos a orar por ti para que tu hijo vuelva, porque tienes tu alma destrozada de tenerlo tan mal en su vida desordenada. Así que esta noche la oración es para ti. E hicieron la oración de intercesión por el joven. Al otro día, miércoles, este caballero, Juan, se estaba rasurando. Y su mujer, que estaba en la planta baja, le dice, Juanito, baja por favor. Juanito baja y lo ve a su hijo que está en la casa. El hijo se arrodilla ante su papá y su mamá y dice, papá y mamá, perdónenme, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ustedes, perdónenme, quiero volver a la casa y volver a ser el de antes. Hicieron todo, pues estaban felices, alegres. Cuando ya a mediodía, más tranquilitos, tomaban un desayuno, el joven le dice, papá, anoche yo estaba
en mi departamento. Pero apareció un hombre y me dijo, es hora de que vuelvas a casa. Siguiendo así no tienes futuro. En el mundo no tienes quien te ama, en tu casa tus padres te aman y te esperan. Si quieres futuro, vuelve a casa. Entonces el joven le decía, papá, ¿quién era ese hombre que se me apareció en la casa? ¿Quién era ese hombre? Ese es un fruto espiritual de la oración de intercesión. Pero nosotros no usamos estas cosas. Yo he estado mal de la vista, ya me han operado un par de veces, acaban de operarme hace 2 meses, y a mí me gusta hacer películas para televisión para evangelizar. Y estaba preparándome para un documental dedicado a Dios Padre, y viajé 9 meses por muchos países haciendo tomas para la película. Cuando ya iba a editar la película, me viene una enfermedad a los ojos y yo no podía ver una pantalla. Cuando haces una película te pasas semanas y meses delante de las pantallas, editando. Tengo expertos que me ayudan. Entonces me dijeron, doctor, no tiene curación. Entonces yo me quedé muy mal de que no podía trabajar. Yo escribo libros, se dan cuenta quedarte mal. Entonces me fui donde mi confesor, que se llama Antonio, un viejito de 80 años, sin ninguna fama de esos que ustedes conocen, el gran carismático, no, es un parroquito, confesor nada más, 80 años. Padre Antonio, mi confesor, quisiera por favor que ores por mis ojos, no puedo ver, y tengo que editar una película. Sí, Ricardo, voy a traer mi libro de oración y voy a rezar por ti. No traigas tu libro de oración. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. ¿Qué? ¿Que tú me vas a decir lo que yo debo decir? Sí, padre, por esta vez, por favor. Se puso su estola, yo me arrodillé y le dije, por favor, coloca tus dedos pulgares sobre mis ojos y repite conmigo. Como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán. Y en ese instante me sané. Y él me dijo, ¿por qué me has dicho que yo repita contigo eso? Tú eres un buen sacerdote. Y yo he llamado en causa a tu Dios. Como sacerdote de Dios, sacerdote de este poderoso, te prometo que tus ojos sanarán. ¿Crees tú que él te iba a hacer quedar mal? No te puede hacer quedar mal. Por eso yo sabía que me iba a sanar. Esa es la unción del Espíritu Santo. Y nosotros nos perdemos tantas cosas. No estoy hablando de milagrismo, estoy hablando de un Dios que debe entrar a nuestra vida. Pero nosotros nos hemos alejado, hemos relativizado mucho lo que es el principio cristiano y nos hemos olvidado de este espíritu. Les he dicho que 90% de los científicos no creen en el espíritu, pero Dios me ha regalado la posibilidad de estudiar milagros eucarísticos. Y los milagros eucarísticos me permiten demostrar que el Espíritu Santo existe y se manifiesta. O sea, el Espíritu Santo, hermanita, ayúdame por favor. El Espíritu Santo interviene de manera visible durante la consagración. Y gocen de lo que les voy a mostrar, porque van a ver que este Espíritu de Dios existe y actúa. Para demostrarles que el Espíritu Santo existe y se manifiesta, necesito 3 variables espirituales e invisibles. Ahí está bien, gracias. 3 variables invisibles. Primero necesito la unción sacerdotal. El sacerdote yo lo veo, lo toco, pero su unción sacerdotal yo no la veo. Ha sido transmitida por el Espíritu Santo al obispo y a través del obispo al sacerdote. Él lo ha ungido. Es una oración, es invisible.
Luego va a ser una invocación al Espíritu Santo. Pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierte en carne, el vino en sangre, y luego repite las palabras de Jesús. Porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo: toman y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Y tengo esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de la oración del sacerdote la hostia sangra? El vino sangra. 15 casos que he tenido en mis manos desde el 1999. Hablo de los que me permiten los obispos hablar. Y los primeros estudios los hice a pedido del cardenal Bergoglio Jorge, arzobispo de Buenos Aires. Fue el 99, estudié el caso hasta el 2006. Me alegra que ahora sea papa porque mi rating ha aumentado. Entonces, con esto, ustedes tienen una evidencia de lo que puede suceder. Ah, doctor, pero la sangre tal vez alguien la ha puesto por encima. Tenemos estudios que demuestran que la sangre brota del interior. Hemos descubierto la presencia de hemoglobina. Aquí sabe un experto en salud, la hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos, da color a la sangre, ayuda en la eliminación del anhídrido carbónico. La doctora ha colocado acá una partícula en ese reactivo, una partícula de hostia consagrada del tamaño de la cabeza de un alfiler, y yo tengo hemoglobina. ¿Cómo puede salir hemoglobina a la hostia o al vino? Aquí tengo todos los antecedentes, todas las cadenas químicas de lo que es la hemoglobina, que se adhiere a los glóbulos rojos, de cómo en el pan y en el vino. El tipo de sangre sabe, el mismo encontrado en el vino que sangró en el siglo VIII en Lanciano, es el mismo tipo de sangre de la sábana santa de Turín y en todas las otras hostias que yo he estudiado. El tipo es AB. Debajo de esta es la hostia que ha exudado, tuvo efusión el 2006 en México. Yo la estudio a partir del 2009. Esto es de febrero de 2011 y quiero ver si debajo de la sangre coagulada encuentro algo, es el 2010, y descubrimos que debajo de la sangre coagulada hay sangre fresca. Un médico colombiano que trabaja en España dijo: el doctor Castañón ha descubierto debajo de la sangre coagulada sangre fresca. No deben pensar que se trata de una gelatina hecha de sangre. Si es que hay sangre, quiere decir que la hostia se comporta como un cuerpo humano que crea el proceso de hematopoiesis y produce sangre. Mediten solamente un momento, gracias. ¿Cómo puede ser un poco de sangre en el pan, sangre y glóbulos rojos y glóbulos blancos? Tejido del corazón, un macrófago espumoso, vivo, activo, está actuando porque ha encontrado una lesión, es músculo del corazón y está vivo. Pero es la hostia que he tomado la muestra el 2009, sangró el 2006. Este estudio, aquí está el certificado, es del 28 de julio de 2011 y el tejido está vivo. Y aquí hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, y para tener eso necesito hueso, necesito médula ósea y un laboratorio completo. Pregúntense ustedes, ¿de dónde sale sangre? No te quedes solamente en el tejido sangre o en la sustancia sangre. Piensa en los mecanismos que son necesarios para tener eso. Solamente sucede cuando has invocado al Espíritu Santo a través de las manos consagradas del sacerdote. Por eso nosotros no lo podemos hacer, los laicos. Toda esa es una acción del Espíritu Santo. Tejido del corazón, músculo, ADN humano, y el obispo reconoce este caso como milagro. Entonces, yo quisiera que se queden en su mente con esta perspectiva. El pan
que te daré es mi carne. Juan 6:51. La palabra de Dios se cumple. Jamás en mi vida habría imaginado que podría demostrar científicamente el dogma de fe, la transustanciación. El Concilio de Trento dice que por la consagración se da la conversión de toda la sustancia pan en el cuerpo del Señor y de toda la sustancia vino en la sustancia de su sangre. A eso se llama transustanciación. Sigue la forma, sigue el olor, pero por fe nosotros decimos cuerpo de Cristo. Acabamos de comulgar, cuerpo de Cristo, es su cuerpo. Y amén quiere decir así es. Solo que ahora ustedes gocen de que están viendo una evidencia, están viendo una prueba de que esto no es un invento de los padrecitos, sino que es una realidad. Entonces, cuando comulgas, que venga delante de ti toda esta realidad de un Dios vivo, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero ¿cómo voy a conocer cómo habla el Señor si yo no lo visito, si yo no converso con Él? He estado en Brasil el año pasado y en el Brasil cuando hay fútbol y juega el Brasil, los sacerdotes cambian sus horarios de misa para que la gente vaya, porque si hay fútbol ya no van a misa. Y algunos sacerdotes que no pueden hacer nada, tienen un televisor chiquito y dicen Brasil 1-0, Brasil 2-0, Brasil 3-0, en medio del Padre Nuestro y del Ave María, ¿no? O sea, no tomamos en serio a la persona Cristo. Cristo es persona. Yo estudio a los místicos, yo estudio a las personas que ven a Jesús, estudio su cerebro. Y así como ustedes conocen Lucía de Fátima, ¿verdad? La Virgen le dictó unos mensajes. Así como hizo la Virgen en ese tiempo, hoy lo sigue haciendo con otras personas. Y yo tengo el privilegio de estudiar a varias de ellas, porque el obispo, por ejemplo, me dice, doctor, este sacerdote, este seminarista, este laico, dicen que hablan con el Señor, ¿será verdad? Entonces yo tengo que estudiar su cerebro. A veces hay físicos nucleares que me ayudan para demostrar de que algo extraordinario. Por ejemplo, cuando se aparece la Virgen, la energía aumenta como si entraran 5,000 personas o 10,000 a una habitación. O sea que científicamente yo puedo demostrar de que el Señor se hace presente como persona. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia y la ayuda oportuna. ¿Por qué vivimos desesperados, angustiados? ¿Por qué no venimos acá y decimos, Señor, ayúdame? Hay una cita que no me recuerdo el personaje. Es un rey a quien un hombre muy poderoso le ha dicho, te voy a destrozar. Y ha llegado a donde es el reino y todito alrededor está lleno de más de 200,000, 300,000 soldados. Este rey es pequeñito y su único problema fue que le quiso apoyar a otro para una guerra contra el grandote. Pero este es un hombre que cree en el Señor. Entonces recibe la carta de amenaza y le dice, si no te rindes te voy a matar. Toma la carta y la pone a los pies del Señor, de Yahvé. Y siente en su corazón y le dice el Señor, prepara unas velas encendidas, pon incienso y salgan con música y flores y bailen dándome gloria. Entonces se dan cuenta que los grandes machísimos, 200,000 machos están allá y sale este rey para defenderse con unas bailarinas, con unas florcitas, con un incienso. ¿Es para reír o no? Hay una lucha grande y salen con eso. Y los otros al verlo se mataban de risa y dice que habían unos ratones.
y agarraban, como eran unos guerreros muy machos, agarraban los ratones de su cola y les decían, así te vamos a comer, y se comían. El hombre lo único que hizo fue rezar. Y toditos se murieron porque los ratones estaban enfermos. Y triunfó el hombre. Creo que vivimos como pobrecitos, como mendigos, olvidándonos que tu papá es el más poderoso de la tierra. Por eso cuando se aparece la Virgen y el indio Diego en México, y el indio Diego está asustado, preocupado por su tío moribundo, la Virgen le dice, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Te llevo yo en la palma de mi mano. ¿De qué te asustas? Y por eso el Señor dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, estas son las pruebas de que nos debemos acercar al trono de la gracia. La gracia es vida en Dios. Por el Espíritu Santo participamos de Dios, somos partícipes de su naturaleza divina, tenemos algo de la divinidad. ¿Por qué se sanó ese sordo? Conozco un hombre que es maravilloso, ya no viaja por el mundo, tenía grandes dones del Espíritu Santo. Él tenía que hablar en el Stadium de París. Entonces llega a su hotel, se dirige al ascensor y va a su habitación. Una mujer estaba sentada en el lobby del café, tomando un café con su esposo. Y al verlo entrar, le dice a su esposo, ese es el hombre que va a hablar mañana en el estadio, es el predicador. Y él solo le dice que bien. En la noche se acerca a su mujer y le dice, háblame, y le muestra el oído derecho. Y le dice, ¿por qué te he de hablar al oído derecho si tú eres sordo de nacimiento? Y le dice, je écoute, yo escucho. Le empieza a hablar y escucha. Entonces ella dice, te has sanado el momento que yo te dije, ese es el predicador. El hombre ni se ha dado cuenta, ni ha orado, pero él llevaba la unción del Espíritu Santo y se sanó. Entonces, por eso tenemos nosotros que cuidar nuestra vida en gracia, porque el Espíritu Santo, vida en Dios es participar de su divinidad, vida en gracia es participar de Él. Entonces, la primera obra de la gracia es la conversión, o sea, la unión con Dios. Por eso, ojalá, ya para ir terminando, ojalá este encuentro les deje una semilla en su corazón, para que ustedes se vayan entusiastas con la idea, hay un Dios vivo, y este es un regalito, y les voy a también hacer una confidencia. Cuando yo empecé a hablar al público, Jesús le dijo a una estigmatizada que yo estudiaba, di a mi pequeño que cuando hable a las personas les diga, si ustedes están aquí es porque Jesús los ha invitado. Él me ha recomendado a través de la estigmatizada. Diles, si ustedes están aquí hoy es porque Él los ha invitado. Así que agradézcanle al Señor que a través de estas hermanitas nobles los ha invitado. Entonces, denle un aplauso al Señor, ¿no es cierto? Entonces, es por esa gracia de Dios que hemos sido salvados, por su gracia, y a pesar de pruebas y sufrimientos que podamos tener, Él nos dará confianza, nos hará más fuertes y nos consolidará. O sea, el texto que yo había propuesto era vida en el mundo, vida en gracia. Ya saben el panorama en el que vivimos, pero tenemos las condiciones para vivir como hijos de Dios. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza.
Tenemos muchos límites, tenemos muchas debilidades, pero con Dios podemos hacer muchas cosas. Yo estaba dictando el retiro a las Madres de Calcuta en Buenos Aires cuando el presidente de Nicaragua decidió expulsarlas de Nicaragua. Esta foto es de ese día. Pues a ustedes se les ha concedido la gracia de que por Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. O sea, también a veces hay sufrimientos. Entonces, te vas a marchar y rescata la palabra vida devota. Quiero ser una persona entusiasta de las cosas de Dios. Quiero que Dios ocupe un lugar y descubran esta maravillosa personalidad del Espíritu Santo. En el libro Cita en el Jordán está, por si acaso, también el estudio de las hostias sangrantes. Entonces, vivimos en medio de esta pandemia, vivimos en medio de este belicismo, pero ahora les pido atención, por eso también quería que la reunión sea más íntima por lo que les voy a decir. La Virgen en Fátima anunció: la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Yo he trabajado los textos escritos por la hermana Lucía. Entonces dice: cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les dará de que va a castigar al mundo. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. Díganme si hasta este momento no está esparciendo sus errores. En uno de las páginas, que es de los años 60, la Virgen le dice a Lucía: sí que van a consagrar, pero será tarde. Se ha consagrado después de 105 años, porque no se le ha escuchado. Entonces, esta es mi preocupación, que hay muchos avisos del cielo para muchas cosas y no le hacemos caso. Esta es la profecía que no se entendió. Vimos una inmensa luz, cuenta Lucía, algo semejante a como se ven las personas. A un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, también a otros obispos, sacerdotes. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. El año 2000, ¿por qué no le das Valium 10? Mentira. Cuando el Papa Juan Pablo II, el año 2000, leyó El secreto de Fátima, yo tenía cita con un obispo dentro del Vaticano. Y al entrar al departamento, se cerró una puerta y mi amigo obispo me dijo: doctor, Juan Pablo II está muy molesto porque la interpretación que le han dado no es la correcta. Han dicho que con el atentado al Papa ya se ha cumplido esto, y no es así, porque aquí dice que el Papa fue muerto y él no ha sido muerto. Y eso es lo que le espera al Papa, hermanitos. Esta profecía no se ha cumplido. Entonces, por un lado, tengan abiertos los ojos, pero tengan presente esta cita de Amós 3:7.
No hace nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y por eso nosotros tenemos, este es el estudio que yo he hecho sobre esta mexicana, doctora Patricia Leos. Entren a esta página, llevenmiluz.org, es gratuita. Ahí van a tener todos los mensajes que Jesús le ha dictado a esta señora, cuyo mensaje también les he leído. Son casi 2000 mensajes. Y a ella es la primera de los casos que yo estudio que le habla de los nuevos tiempos. O sea, esta época que vivimos se llama final de los tiempos. Final de los tiempos quiere decir que esa época que empezó con Jesús, que los judíos rechazaron y fue beneficio para los gentiles, ya entra en un cumplimiento. Pero cuando dice primicias de un nuevo amanecer, lo que van a ver estos niños felices y ustedes también que son jóvenes, va a ser muy hermoso, es una nueva primavera, se va a renovar, hay cambios importantes que vienen. Entonces, con la pandemia es solo el inicio de ese cambio. Yo sé todo lo que les estoy diciendo ahora desde 1993, 94, 95, porque yo ya empecé a estudiar a estos místicos. Lo único es que yo no sabía los tiempos. El Señor dice, nadie sabe el día ni la hora. Yo no sé el día ni la hora, pero sabemos los tiempos, sabemos las épocas. En San Mateo dice, ¿acaso ustedes no reconocen que la higuera está brotando y sus frutos tiernos aparecen? Pero hay algo más. Garabandal. Les invito a que entren a internet y se busquen los libros originales de Garabandal, originales. De 1961 al 65 se aparece la Virgen en Garabandal para anunciar estos tiempos, ahora. Y esas personas responsables no les hacen caso y las persiguen a estas damas. Yo he estado con dos de ellas ya en épocas más cercanas ahora, porque esta época yo era pues muy niño también y era ateo. Entonces, si ustedes leen Garabandal, van a entender lo que puede ser todo este decenio. Estén atentos a Medjugorje. Yo acabo de estar un mes, bueno, el año pasado, un mes en Medjugorje, y esta jovencita de acá se llama Miriana. La Virgen le ha dictado 10 secretos y le ha dicho, escoge un sacerdote que es el que los va a anunciar. El sacerdote se llama Pétar y ya lo ha escogido. Entonces ese sacerdote va a salir al público y va a decir, la Virgen ha dicho a Miriana que en 3 días va a ocurrir esto, y va a ocurrir. Y va a dar 10 avisos. Va a ser todo el tiempo que tenga. Yo sé que tú estás preocupada, mi tío no cree, mi hijito se ha alejado. No te preocupes. Por la oración que tú haces, ellos van a tener toda la oportunidad para escuchar y para convertirse. Son 10. Habrá que ser muy duro para no convertirse después de 10 mensajes. Entonces estén atentos a Medjugorje porque eso va a ser en este decenio. Y luego les aconsejo que se busquen el libro de este hombre santo que es el padre Stefano Gobbi. Busquen el libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Aquí está con el Papa Juan Pablo II que los respetó. Él reunió 500,000 sacerdotes marianos. Y en ese libro tienen ustedes todo lo que deben conocer para estos tiempos. Entonces, como es una época de cambio, creo que debemos hacer algo nosotros. Yo quisiera invitarles a que se unan a orar por Colombia y por el mundo. Esta oración se la pueden bajar de la tienda del discípulo.com. Es una oración
que se hace por Colombia y por el mundo. Y el Señor ha dado 9 promesas a los que hagan esta oración. Tu nombre va a estar escrito en su corazón, cosas bellas. Pero la tercera promesa es importante. Los lugares que han sido entregados al enemigo volverán a mí. Y las personas que sirven al enemigo, con la ayuda del arcángel Miguel, volverán a mí. O sea que gracias a tu oración puedes limpiar muchos lugares del mal. Así que por eso te invito a que te subas a las murallas de la intercesión, oras por Colombia, y que lo hagas porque tienes compasión. Ustedes son un país bendecido. Yo he visto maravillas acá, ya se los dije. Entonces me parece que sería muy lindo que ustedes se unan a esta oración, hagan desde su casa. Tenemos un canal vía YouTube que se llama La Tienda del Discípulo, que dirigen acá mis hermanos del DIMI. Únanse a la oración, bájense la oración, multiplíquenla por todas partes. En los lugares donde se hace la oración disminuye la criminalidad, disminuyen los abortos, los asesinatos. El Señor está trabajando porque sabe que es una época especial. Cuando ustedes han escuchado milagros eucarísticos, apariciones de Jesús, de la Virgen, imágenes que exudan, en Medjugorje la Virgen se aparece todos los días desde el año 81. ¿Creen ustedes que no hay un plan? ¿Creen ustedes que el Señor no nos quiere decir algo? En mi país una imagen de Cristo ha sangrado más de 1000 veces hasta el día de hoy. Sangre humana. Este milagro eucarístico ha sido reconocido como milagro en México. Entonces Dios nos quiere decir algo. Entonces a mí me preocupa esta cita de Faustina Kowalska. El Señor le dijo, la humanidad no hallará seguridad hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. ¿Acaso no estamos inseguros? ¿Acaso no estamos preocupados? Que los políticos hagan su trabajo, pero nosotros hagamos nuestro trabajo. Encendamos la antorcha. Aquí está Jesús. Este es el fuego de su amor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ser sal de la tierra. Oren por las vocaciones religiosas que hay acá, por las vocaciones sacerdotales de estos jóvenes que viven acá. Pero si ustedes se unen en la oración, vean esta cita maravillosa del segundo libro de Crónicas 7, 14, 16. Y si mi pueblo, Colombia, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa, para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ojalá que por la oración de ustedes el Señor esté conversando con su mamá, le diga, mamá, perdóname, pero mis hijos de Medellín me están llamando y tengo que hablar con ellos. El Señor ha dicho una mística, en el mundo no hay ni 500 personas que me aman de verdad, ni 500. Ustedes serán ahora unos 200, que ojalá el Señor le diga esta noche, mamá, ya son 700 los que me aman de verdad. Que Dios les bendiga y hasta una próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a firmar los libros al salir, por favor. Gracias.